Buen día a los que siguen entrando. A ver, ahí está Leandro. Bien. Bien. Hola Chloe, Morela, Martina, ¿cómo están? Bien. Valen. Bárbaro. Bueno, espero que la hayan pasado lindo el día de la primavera. Sí, aunque hayan estado seguramente en casa, pero que hayan pasado lindo. Aparte los días estuvieron hermosos, con mucho sol. Y muy lindo estos días. Valen, decime. Yo me estoy conectando de acá al celular de mi mamá porque la computadora se ve que no me agarra la contraseña. Bueno, está bien el problema, pero ¿nos escuchás bien? Lo importante es que vos escuches bien. Sí, escucho bien. Perfecto. Eso es lo importante. Más allá de desde donde uno se conecta, es que pueda, digamos, escuchar bien. ¿Sí? Ujú. Bueno, bárbaro. Bueno, así que les decía, estuvieron hermosos los días, estos primaverales, así que nada, hoy está un poquito más fresco parece, así que nada. O debe ser que es temprano y uno se levanta como con un poquito más de frío. Bueno, vamos a hacer la oración del día, ¿sí? Este, por todas, siempre pidiendo por todas y agradeciendo por todas las intenciones o los pedidos o las cosas que ustedes quieran agradecer, ¿sí? Siempre teniendo presente que, bueno, ojalá pronto pase toda esta situación y podamos volver a la escuela y volver a la normalidad, pero bueno, por el momento es la única forma que encontraron de que nos estemos cuidando y hay que seguir un tiempito más, ¿sí? Hay que seguir haciendo este esfuerzo, las familias y ustedes. Y yo quiero agradecer eso también, el esfuerzo que están haciendo las familias de ustedes también, porque se tuvieron que, digamos, adaptar a una nueva forma de aprender, ¿sí? Y la casa se convirtió en una escuela de repente y en un aula, y bueno, así que ese esfuerzo, la verdad que es muy importante y uno lo valora un montón. Así que me gustaría también Señor, tener eso en cuenta. Sí, vale. yo creo que en una hoja de la tarea integradora, Sí, esta de matemática, sí. creo que te equivocaste en una porque dice soy una figura única, tengo un solo lado, para mí que es el círculo. Y soy una sola línea curva, para mí también es el círculo. Ah, me pasó lo mismo, ¿Y me cuál, pasó lo mismo. y cuál sería el error? Eso. Que pusiste lo mismo. Yo lo que hice, viste, de la computadora, Sería, lo ¿qué sería? edité Sí, y los dos lo puse a marcar el círculo. exacto, exacto. El círculo tiene un solo lado y tiene y el lado es curvo, no es recto como en las demás figuras. ¿Está bien? Sí, es el círculo. Pero no te equivocaste y pusiste dos veces la misma, Pero como del círculo. no, porque una cosa es hablar del lado curvo y otra cosa es que tiene un solo lado. Son dos cosas distintas. Son dos pistas distintas, me parece a mí. En una te dice que tiene un solo lado y en la otra te agrega la información de que tiene un lado curvo. Son dos pistas diferentes. Si bien agrega una palabrita, vos decís porque nombra lo del lado dos veces, pero tiene una palabrita distinta, si se quiere decir. ¿Sí? Agrega una información chiquitita que capaz uno la pasa por alto, pero es importante. ¿Sí? Bueno, Sí. bueno, bárbaro. Bueno, y siguiendo en el orden de la oración, bueno, nada, las intenciones que tengan cada uno de ustedes, y ahí vamos a dar comienzo a este día, que es un día de mucho trabajo porque es una clase distinta, nunca hicimos lo que vamos a hacer hoy, así que bueno. Vamos a hacer la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena Llena de eres de gracia, el Señor el es Señor es contigo, contigo, bendita tú bendita eres tú eres entre entre todas las todas las mujeres mujeres, y y bendito todo es el fruto de tu vientre de Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora y en la ahora en hora de nuestra muerte. la Amén. muerte. Amén. San Vicente de Paul, Por ruega por nosotros. nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí, Feliz. con esta... Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien, Mateo? Sí. Bueno, lo único que hicimos es rezar ahora, así que digamos que lo que es de la clase no te perdiste de nada, ¿sí? Bueno, ahora les voy a pedir que se silencien los micrófonos, así van escuchando. Vieron que nosotros estuvimos trabajando con el tipo de texto, la leyenda, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar una imagen como para recordar de qué se trataba un poco esto de la leyenda, este tipo de texto. Pero la propuesta del día de hoy es que a partir de unas imágenes y unas preguntitas que tienen que responder, cada uno de ustedes puede elaborar una leyenda, puede escribir una leyenda. No la van a terminar hoy en la clase, así que quédense tranquilos. Va a haber tiempo, ¿sí?, de poder escribirla, poder armarla, y la semana que viene, en una de las clases, se escucha a alguien que está hablando. A ver, ¿quién es? Señor, Alguien que no silenció el micrófono. Sí. Valen. yo eso de la leyenda no lo hice porque yo estaba en aislamiento y la única tarea yo que hice fue de integradora. Está bien, vale, no hay problema. Igual vamos a repasar lo que es la leyenda ahora, ¿sí? O sea, quedé tranquila porque vamos a recordar de qué tipo de texto hablamos, cómo son los personajes y demás, ¿sí? Y hay unas preguntas que van a ayudar a que uno pueda imaginar de qué puede escribir la historia, ¿sí? Así que no te preocupes, quédate tranquila. Bueno, acuérdense de silenciarse, así no escucho el ruido de fondo. Les decía que la idea es que, bueno, a partir, o sea, que puedan escribir una leyenda cada uno de ustedes, una versión, ¿sí? Y que sería para la semana que viene, o sea, hay tiempo, lo vamos a empezar a hacer hoy, vamos a recordar hoy de qué se trataba este tipo de texto, ¿sí? Cómo eran los personajes, o sea, cuál es el origen de este tipo de texto, ¿sí? Y después sí vamos a tener unas preguntitas como para orientarnos, para organizarnos, y unas imágenes. ¿Está bien? Entonces esa es la idea de la clase de hoy. Yo les estoy nada más transmitiendo lo que es la idea de la clase de hoy para que se organicen, ¿sí? Y para que sepan a qué vamos a apuntar. Yo ahora, mientras les sigo hablando un poquito, van a ver una imagen que es ¿qué es la leyenda o qué es una leyenda? ¿Sí? Las leyendas son narraciones fantásticas que intentan explicar algo. Bueno, las leyendas son textos muy antiguos que las personas, digamos, fueron creando para explicar los fenómenos, sobre todo de la naturaleza. Por ejemplo, explicar el origen de la lluvia, explicar el origen de algún, digamos, de algún suceso como, digamos, climático, puede llegar a ser, no sé, el origen de las inundaciones, o el origen de alguna flor importante para alguna región, ¿sí? O de un elemento importante, por ejemplo, nuestros pueblos originarios, los que habitaron, digamos, nuestro suelo, solían escribir mucho, por ejemplo, está la de la yerba mate, ¿sí? Que ustedes la leyeron, que tiene que ver con una tradición que nosotros todavía mantenemos, ¿sí? Entonces, bueno, ellos les parecía importante darle una historia o intentar, digamos, explicar el origen de esta bebida o de este brebaje que se hizo, digamos, tan popular y que hasta el día de hoy seguimos utilizando, ¿sí? Entonces, siempre trataban como de imaginar por qué sucedían estas cosas, o sea, o por qué se habían creado. Obviamente que al ser narraciones fantásticas, puede ser que tengan algo de realidad, puede ser que tengan algún personaje que sea real, o un lugar donde se desarrollen que sea real, algún elemento real, por ejemplo, en este caso la yerba mate, pero también tienen hechos fantásticos, ¿sí? Tienen hechos que no son reales, ¿sí? No sé, un hechizo, por ejemplo, magia, algún personaje fantástico, ¿sí? Cosas que uno sabe que en la vida real no podrían suceder, a eso llamamos fantástico, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos, el origen de un pueblo, algunos fenómenos de la naturaleza como la lluvia, los relámpagos, los truenos, las características de ciertos animales y plantas, bueno, hablábamos de la yerba mate recién, el surgimiento de las montañas, el surgimiento de los ríos,
¿sí? Y ahí dejo de compartir, así seguimos hablando. Eso, o sea, las leyendas son entonces textos muy antiguos, ¿sí? Y ya les digo, o sea, los pueblos lo que hicieron, o las personas que las fueron, digamos, escribiendo, se quiere decir, intentaban explicar algo, algún fenómeno, o algo que les dé curiosidad, digamos, o algo que tuviesen ganas en ese momento de explicar, ¿sí? Esa era la idea fundamentalmente. Estas leyendas al comienzo, ¿sí? Se transmitían, digamos, de boca en boca, se dice. O sea, se contaban oralmente. Era como que yo les cuente a ustedes una historia y ustedes se la cuentan a su familia y se la cuentan a un amigo y la van transmitiendo de forma oral, quiere decir, por la voz. Luego se empezaron, digamos, con el tiempo a plasmar en papel porque, bueno, parecía como que eran historias importantes para cada pueblo, ¿sí? Para, digamos, para el origen y para cada cultura. Entonces, bueno, las fueron escribiendo, pero en un comienzo estas historias solamente no estaban escritas en papel, sino que se iban contando de generación en generación, la gente más grande a la más chiquita, un pueblo a otro, ¿sí? O sea, se iba transmitiendo de esta manera. Después sí se empezaron a escribir, como les decía recién. De hecho, hay algunas que son anónimas. Hay leyendas que no tienen digamos, un autor específico. O no decimos, bueno, esta leyenda es de los pueblos, no sé, mapuche. No, la realidad es que o sea, se conoce la leyenda, se sabe que existe, pero quizás el escritor o la persona que lo escribió es anónimo. No quiso poner su nombre o no se sabe quién la escribió realmente. Porque como se daba esto de que se iba transmitiendo de persona a persona, digamos, entonces muchas veces no se sabía quién había sido la primera persona que había pensado en esa historia. Entonces no tenían un autor. Por eso, si ustedes capaz acceden a alguna leyenda, van a ver que muchas dicen anónimo, ¿sí? Autor anónimo, porque realmente no se sabe quién es el primero que la escribió. Obviamente que las leyendas vamos a encontrar miles de versiones. ¿Por qué? Porque así como cambia el mundo, si se quiere decir, las versiones también, y van personas que toman esa historia y le incorporan una modificación o le agregan algún detalle. Entonces ustedes van a encontrar capaz de la yerba mate muchas versiones, ¿sí? Todos van a intentar explicar lo mismo, que es el origen, no sé, de la yerba mate, ¿no? Pero cada uno con su impronta, con sus características, con su forma, con su estilo. ¿Sí? Quizás agregando algún detalle más, algún personaje, como les decía, o cambiando el final, ¿por qué no? Señor, Sí, estoy escuchando, Mate. tenemos que hacer 2 leyendas No, una sola. porque mandaste una leyenda para hacer en la entregadora. Sí, eso es de la integradora, pero ahora no estamos trabajando sobre la integradora. Es algo que vamos a trabajar. En la integradora ustedes tienen que completar unos datos, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. Señor, la leyenda la tenemos que hacer ahora. La empezaremos ahora, ¿sí? La vamos a empezar ahora, pero no la vamos a Gracias. terminar. No, de nada, Mate, no la vamos a terminar ahora, ¿sí? Dijimos que la vamos a terminar para la semana que viene. Porque la idea es esto, chicos, que empezamos a escribir, ¿sí? Que a medida que surgen las dudas me puedan ir preguntando algo para empezar a escribir, ¿sí? Y después la semana que viene que cada uno pueda compartir su leyenda, ¿sí? No hace falta que sea algo extenso, pero bueno, una historia de un nene de 4º grado, que ya estamos como pasados de mitad de año, que estamos más grandes, que aprendimos muchas cosas, aunque sea a la distancia. Entonces, bueno, tiene que, no sé, tenemos que tratar de que, a ver, una historia es importante que haya una continuidad, un hilo conductor. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo empezar hablando de algo y en el medio hablar de otra cosa y al final terminar con otra cosa, ¿sí? Sino que yo tengo que sostener la historia a lo largo de lo que escribo. Si yo empiezo hablando del origen, supongamos, de las estrellas, para decir un ejemplo, porque me gustaría, no sé, es inventar esto, es crear una historia sobre el origen de las estrellas, no puedo después, no sé, en el medio nombrar, para decir algo, un árbol, ¿sí? Un sauce, que es un tipo de árbol. O sea, puede participar del paisaje, pero no puedo de repente incorporar un árbol y hablar del origen del árbol. No, yo tengo que seguir a lo largo de la historia que estoy escribiendo
hablando de lo mismo que comencé a escribir. En todas las historias, ya sé si uno va a leer un cuento, una leyenda, siempre que hay datos que son fundamentales, ¿sí? El lugar donde suceden, ¿sí? Y los personajes o lo que va a suceder en la historia. En el caso de las leyendas, lo importante es, bueno, pensar, sobre qué quiero escribir, ¿sí? O sea, sobre el origen de qué quiero escribir. Que igual yo tengo unas imágenes para ayudarlos, así que quédense tranquilos. Algo se les va a ocurrir. Sobre el origen de qué quiero escribir, ¿sí? Eso es importante. Siempre las leyendas, o la mayoría vamos a decir, empiezan hace muchos años, ¿sí? O hace mucho tiempo, porque el tiempo es indefinido, no hay un tiempo preciso, ¿se entiende? Entonces siempre, así como los cuentos, muchos cuentos empiezan había una vez, bueno, las leyendas suelen empezar hace muchos años, ¿sí? O hace mucho tiempo, en tal lugar o en un pueblo lejano, ¿sí? Es decir, el tiempo no es preciso. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Así que todos van a empezar más o menos de esa manera. Hace mucho tiempo o hace muchos años. Y ahí voy a Claro, el nombrar. tiempo no es el mismo Exacto, del presente. exacto, Tizi. Entonces, voy a empezar la historia más o menos todos igual, ¿sí? ¿Por qué? Esto es importante tenerlo en cuenta porque estas palabras a veces me organizan y me empiezan a decir, bueno, a ver, si nombro hace mucho tiempo, ya estoy diciendo más o menos que es una historia antigua, ¿no? Bueno, nombro el lugar entonces, bueno, en un pueblo lejano, no sé, o en un verano, en un pueblo, ¿sí? Bueno, cada uno va a pensar, digamos, cómo lo va a escribir. Y ahí uno presenta los personajes principales en general. Los principales. Después de eso es la situación inicial en cualquier historia. Uno plantea el inicio, cómo va a empezar la situación inicial. Después vamos a ir a la parte del desarrollo. Y a veces hay un conflicto en este desarrollo, un problema que se resuelve de alguna manera. A veces bien, a veces no tan bien, no tan esperado, que eso se va a resolver en el final, en la situación final. Entonces yo tengo que pensar en esas tres partes grandes. Y eso me tiene que a mí ayudar a organizar en mi cabeza lo que voy a escribir y poder plasmarlo en una hoja. Obviamente que en el escrito se acepta que tachen, que borren, obvio, sí, porque es parte de aprender a escribir, parte de inventar, parte de crear, es que, uy, puse esto, no, pero me parece que va mejor después, bueno, lo tacho, lo pongo después. O me olvidé de algo. Muchas veces, hasta los adultos, chicos, hacemos una flechita en un costado, escribimos chiquitito porque nos olvidamos de algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Y aunque seamos grandes, hayamos terminado la escuela, seguimos aprendiendo igual, ¿sí? Bueno, esto es como para que ustedes se organicen en la cabeza y en la mente y vayan como, bueno, teniendo en cuenta que tienen que haber tres momentos. El comienzo, donde presento el lugar, los personajes, en qué momento. Puedo agregar, digamos, si hacía calor, frío, en verano, en invierno, en primavera, en otoño, ¿no? Después de esa presentación viene la parte de un problema, un conflicto, un desarrollo, algo que tenga que ver con, en este caso, cómo se origina esto que van a querer explicar, ¿sí? Y la resolución, cómo se resuelve, cómo termina, ¿sí? Yo tengo dos imágenes, ¿sí? Para ver si con estas dos imágenes, van a ver primero la de la leyenda, pero ahora se las corro. Con estas dos imágenes son dos temáticas que podrían elegir para escribir, ¿sí? Entonces, cada uno va a pensar sobre estas temáticas, ¿sí? Porque a mí, qué sé yo, a veces las imágenes ayudan a que uno se organice. Ahí está. Esta imagen que vemos acá nos muestra de un lado el día y del otro lado la noche, ¿sí? Entonces, podría apuntar a, bueno, ¿cómo es el origen del día y la noche? ¿No?
cómo podemos explicar el origen del día y la noche. ¿Sí? Ese podría ser o el origen solo del día, o el origen solo de la noche, o el origen de los dos. O, perdón, puede ser, ¿cuál es el origen del sol? ¿Cuál es el origen de la luna? ¿Sí? Esta imagen es para que ustedes piensen a ver qué ideas se les puede ocurrir. Y esta anterior que yo quería, la voy a agrandar un poquitito porque se ve muy chiquitita la letra, dice planificamos la elaboración de una leyenda. Ahí la corro para abajo. De una leyenda. Son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribirla. Propósito. ¿Para qué voy a escribir? O sea, ¿para qué? ¿Para explicar qué voy a escribir? Por ejemplo, si usaríamos esa imagen. Bueno, quiero explicar el origen del día y la noche. ¿A quién le voy a escribir? ¿Ustedes para quién les van a escribir? ¿Para quién lo va a leer esto? Y todo el mundo. Bueno, puede ser todo el mundo, puede ser, a ver, si lo hacemos más acotado, tus compañeros, ¿no? Porque la idea después es compartirlo, entonces mis compañeros de grado, mi seño, ¿no? O las personas que están en la escuela, ¿sí? ¿Sobre qué voy a escribir? Bueno, acá la temática, ¿sí? Si voy a escribir sobre el día y la noche, sobre la luna, sobre el sol o sobre otro fenómeno. Registro, ¿qué tipo de registro usaré? Bueno, voy a escribir en papel o la voy a hacer en computadora porque me resulta, ahora no la pueden hacer en computadora porque están conmigo charlando, ¿no? Pero bueno, la hago en papel y después la paso en compu, ¿no? Bueno, ¿cómo lo voy a registrar? ¿Cómo voy a escribir esta leyenda? Chicos, hay alguien que está escribiendo la pantalla. Recuerden que no se puede escribir la pantalla. Por favor. Segundo, ordeno mis ideas, dice. ¿Dónde y cuándo se va a desarrollar la historia? Bueno, era lo que estábamos hablando. Lugar y tiempo. Yo les dije que el tiempo es indefinido, así que uno empieza hace muchos años, ¿sí? Hace mucho tiempo, ¿sí? ¿Dónde? Bueno, ustedes tendrán que pensar en un lugar, ¿sí? Si el lugar es no sé, una selva, si es una ciudad, si es el campo, ¿sí? Si es una plaza. Bueno, cada uno va a pensar. ¿Qué tratará de explicar tu leyenda? ¿El origen de qué? Va a tratar de explicar. ¿Qué personajes van a participar? Intervendrán. Nombrar los personajes, ¿no? Decir, bueno, yo quiero que en mi historia esté tal personaje. Bueno, ¿cuál o cuáles serán los hechos o datos reales? Porque sabemos que algo real tiene que haber. En este caso, si fuéramos a la imagen, el día y la noche existen, la luna y el sol existen, ahí estaría lo real, ¿sí? Que son elementos de la naturaleza, momentos del día que existen. ¿Y cuál o cuáles serían los hechos fantásticos? O sea, ¿qué sería lo mágico? Lo que ustedes permitirían, digamos, volar esta imaginación. ¿Sí? A ver, mi pregunta es, ¿la imagen los ayuda? ¿Sí? Bien, Sí. bien. Entonces, ya definimos que todos tienen que empezar, o la mayoría, con hace mucho tiempo o hace algunos años. Eso es básico. Así vamos a empezar la leyenda, ¿sí? Así que cualquier cosa lo pueden ir anotando para no olvidarse que empieza así. Señor, Sí, vale. tenemos que escribir como una leyenda. Es que no te escuché muy bien porque se me tildaba. Sí, sí, vale. Yo les mostré, no sé si llegaste a ver la imagen. ¿Viste la imagen? Sí. Bueno, la imagen, viste que muestra como medio sol y media luna. El día, la noche, el sol, la luna, ¿sí? Entonces, bueno, yo les di como esa opción de que puedan escribir de ese tema, pero ustedes pueden elegir a escribir de otra cosa, ¿sí? A veces o a uno no se le ocurren cosas, porque en ese momento no sé, no se vienen las ideas a la cabeza, entonces yo dije, bueno, una imagen para que ustedes puedan, a capaz, ocurrírsele algo, ¿sí?
Pero si ustedes, no sé, alguno dice, no, yo quiero escribir del origen del trueno, perfecto, está bárbaro. No, yo quiero escribir sobre, no sé, el origen, no sé, de los vientos. Bueno, bárbaro, porque en general las leyendas hablan de elementos de la naturaleza. Por eso todo lo que estamos nombrando son truenos, o sea, elementos que están en la naturaleza, plantas, ¿sí? O algún animal típico, o, digamos, fenómenos de la naturaleza como la lluvia, el trueno, las tormentas, los vientos, los mares, cosas que, vieron que nosotros estamos trabajando sobre este tema, porque si ustedes se ponen a pensar un poco, nosotros estamos trabajando de recursos naturales, estamos trabajando las temperaturas y el calentamiento global, ¿sí? Entonces, si uno se pone a pensar, esto está relacionado y capaz se les puede ocurrir por ahí algún tema, ¿sí? Entonces, ¿a alguien se le ocurrió, pregunto, algún tema que no sea el de la imagen que yo mostré? Alguien dijo, bueno, no, yo tengo ganas de escribir de otra cosa. Me mata, perdón, lo tengo que decir, Benja, todo tapadito, tiene frío, Benja, ¿tenés frío, Benja? Sí, ay, me mata. Bueno, muy bien, sí, hay que estar abrigado, perfecto. Después tomate algo calentito, o te vas a acostar de nuevo, no sé, verás. Mira, Tizi está tomando su té, café, no sé qué está tomando, así que está haciendo, está muy bien, porque está fresco ahí, en serio. Así que bueno, nada, ¿a alguien se le ocurrió algún tema distinto? ¿No? No. Bueno, es decir, todos van a escribir sobre lo que yo mostré. Creo que sí. ¿Crees que sí? Bueno, está bien. Y a ver, pensando un poquito más allá, si tuviéramos que pensar personajes, ¿qué personajes se les podría ocurrir que pueden participar en una historia sobre el día y la noche o el sol y la luna? A ver, el sol y la luna van a ser personajes claramente, si voy a escribir sobre el día y la noche. Son personajes. Pero ¿qué otro personaje podría llegar a aparecer? Las estrellas. Las estrellas, muy bien. Vamos a escribir de lo que nos enseñó. Sí, Valen, sobre el origen de algo que tenga que ver con la naturaleza. ¿Sí? Entonces yo les mostré el día y la noche como para darles un ejemplo nada más. Pero si a vos te gustan, no sé, como decía recién Martín, las estrellas, puedes escribir del origen de las estrellas. Señor, Ejemplo. señor, Mate, te escucho. ¿podemos hacer también la playa? Y a ver, ¿qué sería el origen de cómo se crea o se forma una playa, vos decís? Sí, Bueno, podría ser. O sabés que, mira, relacionado con la playa, a mí se me ocurre, ¿vieron que cuando uno mira una foto o cuando está en la playa, ¿vieron? Y va bajando el sol, sí. Sí. ¿sí? Uno ve Sí. como el horizonte y ve como una línea, y ahora yo les voy a mostrar una imagen, como una línea de sol que parece media naranja, ¿sí? Sí. Bueno, podría ser sobre eso, sobre el origen como, bueno, del atardecer, ¿no? Yo me olvidé, pues yo iba a descargar, tengo una imagen del atardecer, y a ver si la descargué. Estoy en duda si la descargué o no. Pero, a ver, voy a ver. Porque me parece que sí, ¿eh? Espérenme un segundo, porque me parece que la tengo la imagen. Orela dice en el chat si pueden ser animales. Sí, puede ser el origen de algún animal, sí. Decirle que sí. A ver. Ah, no, no la descargué. Porque yo tenía una imagen, pero se las voy a mostrar desde el celular a ver si la puedo proyectar. De un atardecer. A ver si. Ustedes me van diciendo si lo ven. A ver. Sí, yo la veo. Sí. Qué Sí. lindo. ¿Ven? Sí, Ahí lo que ven, yo se las voy a mandar por mail igual para que las tengan. Pero bueno, se ve el atardecer y se ven unas personas, unos animales. No sé si se llega a ver bien. Unos Sí, árboles. Bueno, después se las voy a mandar el mail, así tienen estas dos imágenes por las dudas. Y lo que les mostré hoy yo se los mando al mail, así ustedes pueden organizar sus ideas. Pero bueno, podría ser sobre esto, o sea, me hizo acordar esto de la playa quizás a esto, al atardecer, a cuando baja el sol
y se va oscureciendo y se pone como el horizonte, esa línea media naranja, y el sol se va escondiendo. Y se pone este color como más o menos muestra en la imagen, ¿no? Entonces, Mate, muy bien tu pregunta, muy bien tu aporte, porque sí podés escribir sobre el atardecer, ¿sí? Y puede ser en una playa, porque vos tenés ganas de hablar sobre la playa, entonces podría ser el origen del atardecer y el lugar de tu historia sería la playa, así que estaría fantástico, ¿sí? Bueno, voy a hacer. Buenísimo, Mate. ¿A alguien más se le ocurrió o un lugar donde quieren que pase esta historia de ustedes o algún personaje como para que podamos charlarlo? A ver, Miriam, te escucho. París, un lugar. París, ¿vos crees que tu París. historia vaya por... Me encanta, muy bien. ¿Y sería sobre el origen de qué? ¿Pensaste sobre el origen de qué? De la Torre de París. Bien, pero escúchame. La leyenda podría ser de la noche en París, para decir algo, ¿no? Porque tenemos que hablar de explicar fenómenos de la naturaleza. Entonces, algo que sucede en la naturaleza puede ser el noche, viste que yo mostré imágenes, el atardecer, el noche, el día, o dije la lluvia, el origen de la lluvia, el origen del sol, el origen del trueno, el origen, yo hablé antes de la yerba mate, entonces vos puede ser que tu historia suceda en París, está perfecto, pero pensá quizás el origen de qué, de algo de la naturaleza, algún elemento de la naturaleza, de un fenómeno de la naturaleza. Señor, Y vale, entonces tiene que tener el origen solamente de la naturaleza, de un elemento de la naturaleza, un fenómeno de la naturaleza, ¿sí? como Cuando los yo digo árboles. un elemento, la O sea, yerba, un lugar, yo creo que entendí esto. O sea, un lugar o una provincia, lo que sea, que tenga un origen de ahí. a ver, chicos, no tiene que averiguar justo el origen de algo, o sea, investigar. Yo quiero que mi historia suceda, como dijo recién Emilia, en París, ¿sí? Aunque yo no sepa qué leyendas hay en París, ¿no? No importa. Yo invento mi propia versión y quiero hablar del día y la noche o del origen de la luna y quiero que mi historia suceda en París. ¿Puede pasar? Sí, porque estamos imaginando, ¿sí? Entonces, cuando uno Señor, imagina, se permite, digamos, pensar las Pero historias. sí o sí hay que decir cómo es la luna, por ejemplo. A ver, te lo señor, dije. ¿Cómo aparece la luna? ¿Cómo, digamos, cómo se forma? Lo mismo la lluvia. Bueno, ¿cómo se crea la lluvia? Pero es, a ver, es inventar, digamos, ¿no? A ver, yo tengo acá una historia, la voy a buscar, mientras señor, seguimos hablando. Sí, te escucho, ¿eh? también se puede dibujar al final. Aparecen al final dibujos. ¿Ustedes leyeron la historia? Ay, no la puedo sacar. De la yerba mate, ¿o no? ¿Se acuerdan que trabajaron sobre eso? Sí. Se cayó todo. Sí, No importa. Sobre la leyenda de la yerba mate. Bueno, a ver que yo la tengo por acá. Que no hace mucho que la trabajaron. O no, no hace mucho que la estuvimos trabajando. Es reciente. Es un tema que estuvimos trabajando ahora, estos días, digamos, si se quiere decir. Esperen, ¿eh? Estoy buscándola. Yo decía que quería hacer algo como la yerba mate. Como la yerba mate. El origen del tereré. Bueno, bien. Ahí estuvo. ¿Quién dijo ese aporte? Me gustaría escuchar eso. Leonel, Señor, ¿se puede escribir el origen del arco iris? me encantó. Me encantó. Sí, porque es un fenómeno de la naturaleza. Muy bien. O un elemento. Dijeron del tereré. Bueno, el tereré es una bebida común, digamos, eh, que se comparte, que lleva yerba mate. Entonces sí estaría bueno escribir una historia sobre eso. Y sobre el arco iris. Excelente. Excelente sobre el arco iris. señor, Sí. Encima el mate se hizo ahí como también en la selva. Claro, bueno, sí, tiene su origen en la selva, sí.
Señor, para Acá. mí que ya se va a También cortar. se puede hacer en el bosque. El origen del bosque, de los bosques, decís vos. Sí. El origen de un bosque sí, puede ser, porque es un elemento de la naturaleza el bosque. ¿Cómo se forma un bosque, vos decís? ¿Sí? ¿Eso, Pri? Ustedes El leyeron origen. esta historia, miren, también. Sí. Es la que encontré ahora. La fruta más dulce. ¿Se acuerdan que era una leyenda de un pueblo originario? Señor, ese Sí. está hablando. Ese, decime. Que nos estamos quedando sin tiempo. Ah, sí, sí, queda tranquilo que yo, miro, está quedando 3 minutos, quedan, no hay problema. En esta historia, ¿sí? Sí. Cuando uno habla, cuando uno busca, bueno, traten de leerla de nuevo y de pensar, bueno, a ver, aparecen cosas de la realidad, aparecen cosas de fantasía, ¿sí? Traten de pensar en eso. Es importante tener estas dos cosas en cuenta cuando uno escribe una leyenda, ¿sí? Que hay alguna cosa real, como el arco iris que existe, como la yerba mate que existe, como el tereré que existe, la luna, la noche, el atardecer, son elementos de la naturaleza, cosas que vemos en la naturaleza que existen, ¿sí? Eso es lo real. Lo fantástico será lo que ustedes incorporen, ¿sí? O sea, la imaginación hacia dónde vaya. Entonces uno dice, bueno, para mí voy a poner un personaje que un día se levantó, encontró una flor, bueno, estoy inventando, existe esto. Pero decir, bueno, yo quiero hablar, no sé, sobre el origen del día y la noche. Bueno, un día era siempre de día en un pueblo, siempre de día, la noche no existía, siempre estaba el sol. Y un día se encontró una flor, una planta, que empezó a crecer de a poquito en un jardín. Una familia la cuidaba, la cuidaba, la cuidaba. De repente, cuando pasó un mes, esta planta se había convertido en un árbol gigante. Y este árbol gigante llegó hasta el cielo, ¿sí? Y dio origen a la luna. Y apareció así la noche. Digo, estoy inventando en este momento, lo primero que se me viene a la cabeza. Tenemos que hacerlo con imaginación. Exacto, es lo Sí. primero, exacto, es importante esto, la Con imaginación. un poco de la vida real y un poco de la fantasía. Eso, eso. Que sí existe de lo que dijiste, un lugar donde siempre es de día. Porque había un lugar donde es de día. ¿Viste? Bueno, porque digo, capaz un lugar, o que sea siempre de noche y de repente surge el día. Bueno, buscar esta forma. O que existía solo el sol y de repente apareció la luna, o la luna sola y el sol. ¿Sí? Bueno, o que estaban los dos y originan el atardecer, que no existía el atardecer. Entonces los dos, entre el sol y la luna, dan origen al atardecer. Lo mismo con el arco iris podemos mezclar acá. Pero bueno, nos va quedando menos de un minuto, así que no quiero irme sin despedirme de ustedes. Cualquier cosa me consultan, ¿sí? Cualquier cosa, señor, tengo una duda, quiero saber si este tema está bien, me mandan un mail. Yo les voy a mandar las preguntitas para responder que yo les había mostrado, las imágenes que les mostré, ¿sí? Y lo vemos. Total vamos a tener tiempo, ¿sí? Así que quédense tranquilos, hay tiempo de sobra como para trabajarlo. Y si no se puede terminar para la semana que viene,